Vos sabés que el mes pasado le debimos a la gente, no pudimos por distintos motivos. Julio se nos fue, así que agosto tenía que ser el mes del regreso de Alberto Nadra, nuestro Epur si mueve. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, no el país, pero No, el personalmente país no, pero usted. avanzando. Acá estamos, creo que el EPUR está teniendo su impacto. Sí. Parecía que algunos dirigentes políticos se enteran de que efectivamente la gente protesta, intenta luchar por sus derechos y muchas veces se encuentra sin compañía o sin dirección. Hay un gran trabajo en eso que tiene que ver con que la columna vertebral tiene secciones que van dando tanto la radio como el portal que se nutre también de la radio, de todas nuestras cosas, con proyectos que después van cobrando una suerte de vuelo propio, pero dentro de la caja de la columna vertebral Producciones, ¿no? Entonces, el vuelo nosotros mandamos el EPUR si mueve de la columna vertebral, lo mandamos después que vos lo escribís, lo mandamos a los medios de comunicación, a muchos comunicadores. Y hasta ahora hemos tenido la suerte de que el Gato Silvestre y otros medios lo citan como una síntesis necesaria y en algunos casos me lo reclaman cuando me olvido de mandarlo. Así que Ah, te bueno. cuento esto, que es una linda noticia para vos que sos quien investiga el EPUR si mueve. Y también la otra noticia, que la comentábamos al principio, es el crecimiento del Planeta Yusani como una experiencia editorial. Poca gente sabe, o por lo menos no sé si se dan cuenta, que la columna vertebral LCB se divide en producciones audiovisuales, en donde está la radio y lo que yo estoy haciendo ahora en la investigación del documental sobre sindicalistas desaparecidos. Está la producción editorial, es Laura, y por el momento, y hasta que se agote va a pasar mucho tiempo, el experimento hecho, la experimentación alrededor de todo lo que ha escrito su familia, desde sus abuelas, que también escribían, pasando por sus viejos, dos grandes escritores, Laura Yusani Y Julita y, Constella. perdón, Julia Constella y Pablo Yusani, pero también su hermana Virginia Yusani, la propia Laura, y se casa con un escritor, Hernán López Echagüe. Todo esto está cobijado en algo que nació hace 10 años como un programa de protesta frente a la experiencia macrista. Entonces, lo cuento esto porque me da orgullo, me da mucho orgullo que una idea que surgió en algún momento y a la que Laura rápidamente decidió acompañar, y entonces es una experiencia de dos mujeres transitando el periodismo, esté dando cada vez más crecimiento a más cosas. Cuando yo veo que te hacen notas, yo me pongo muy feliz porque cada EPUR que se mueve es una columna vertebral que está sumando. Sin duda, y no es para menos que estés orgullosa. Yo creo que es un gran sitio. Yo frecuento las publicaciones nacionales y trato de entrar a los sitios que tratan de especializarse en lo sindical y realmente la riqueza de la columna vertebral hoy no tiene ningún paralelo en los No. medios de ningún tipo, ni menos audiovisuales, ¿no? Eso ya. Pero porque hacen una enorme confusión. Llegó señoras y señores, es el momento del autobombo, del elogio, del autoelogio, y no me preocupa en lo más mínimo. Hay un sistema de producción que nosotros tenemos que tiene que ver con un sistema de pensamiento tanto de Laura como el mío, que es un pensamiento, un sistema de pensamiento complejo y que en tanto se aburre de alguna situación rápidamente pega un viraje. Y yo le cuento a la gente que no siempre estamos hablando con Laura para dónde vamos a ir. Y hoy las dos dijimos, nos pasa muy seguido, que hacemos nuestros editoriales con un foco parecido. Si bien ella es una mujer de izquierdas y yo soy una mujer peronista, con todo lo que eso implica y sus matices. Pero las dos, ella empezó hoy el editorial diciendo, estoy aburrida de solamente contar cosas tristes. Y entonces empezamos a buscar gente con la que pensar. Ella en este caso se dedicó a Narnia y yo me dedico a pensar otros temas. Hoy, no solamente tristes, sino de solamente la cotidianeidad. ¿Viste? El tema es como el exceso que se hace en los medios de comunicación del chorro del día.
Sí, sí, O, bueno. a ver, 6 de la mañana, hoy chocó digo, esta historia que cuando se repite deja de producir Hay dos impacto. ejes, los accidentes, las tragedias y los sucesos delictivos que pasan en la provincia de Buenos Pero Aires. también Otra decir cosa, la fábrica que cierra, si bien es necesario, hay que encontrar la vuelta de cómo se cuenta eso. Por ahí, contar desde la historia de las familias, quiénes eran, cómo llegaron, su momento de esplendor. Quiero decir que solamente contar el deceso, a mí por lo menos me provoca una desazón, porque digo, no hay salida. En cambio, si contás la historia, como vos contás las historias en el EPUR, en general se consigna el tema y se dice de dónde vino el tema. no, ¿y qué se está Hace una haciendo? diferencial. Porque en general hay resistencia, hay protesta y en muchos casos hay triunfos Hace una y eso hay que diferencial. generalizarlo. Exactamente. Y eso hace una diferencial, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cuando contamos notas por ahí en lugares chiquitos, que también hacen una diferencia en la columna. Para nosotros una nota de Cobunco es una nota importante. Exacto. Digo, 20 personas que pierden el empleo en Tarija es Son importante. 20 familias. Claro, no nos hacen falta las grandes empresas que caigan. Las grandes empresas también caen, también lo contamos. Pero el microgoteo no te lo cuenta nadie, pero tampoco te cuenta nadie el microgoteo emprendedor posterior a través de cooperativa, de recuperación. Y nosotros hemos apostado con Laura siempre a contar el lado B de la vida. Cuando un restaurante cierra, ¿qué es lo que pasa con eso? Digo, a tratar de motivar. Y bueno, es un sistema de pensamiento complejo que por eso no lo encontrás en otros medios que hablan de sindicalismo. Así es. Porque hacen solo gacetillas. Gacetillas que tienen que ver con hablar bien de este dirigente, con hablar bien del otro, con putear a este, con meterse en la interna del otro. Nosotros acá ha habido dirigentes de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Lo que nos importa es que hagan cosas. Claro, Y claro. desde ese lugar nos hemos movido. Bueno, nada, cerramos el momento del autoelogio y vamos a cuáles son para vos las 3 noticias más importantes o 2 noticias más importantes del EPUR o que más te impactaron del EPUR de esta semana. A mí lo que me parece central es el dato final de la cantidad de empresas efectivamente cerradas, que superaron las 40.000, la cantidad de puestos de trabajo perdidos, que superaron los 400.000. Este es un informe sobre base de datos oficiales que realizó el CEPA, el Centro de Estudios de Política Argentina. Y me parece que también, para ver el lado B, es muy importante decir que hay un crecimiento muy significativo de la resistencia por abajo a estos temas. Tenemos un promedio de 300 conflictos, protestas, movilizaciones, semaforazos, bocinazos, banderazos por mes. 300 por mes, 10 por día. Es decir, no es poca cosa. No es Es decir, poco. realmente. No. Y esto también, como Digo, hemos, esto si queremos vender la imagen de que todo el mundo está desmovilizado, no es real. no es real. Lo que pasa es que no hay foco puesto en lo micro, en ese microgoteo. Exacto, exacto. Y incluso las cuestiones grandes, como la movilización de los trabajadores de la ciencia, de la tecnología, del INTA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, esta tremenda movilización por la destrucción del sistema científico técnico argentino, han tenido muy poca repercusión en los grandes medios, muy poca, casi inexistente, pese a que ha habido movilizaciones en todo el país, en todas las ciudades donde funcionan los organismos, desde el INTA hasta la Comisión de Energía Atómica, ha habido movilizaciones. El otro tema que me parece muy importante y donde también hay una gran resistencia es la brutal ofensiva sobre los pueblos originarios. Jujuy, Salta, la Patagonia, estamos teniendo... La toma de tierras, ¿no? Toma de tierras. Toma de tierras inversa, digo, toma inversa, de tierras de los pueblos originarios. a los pueblos originarios, a las tierras ancestrales, y hay 200 focos de conflicto, 200 focos de conflicto, y resisten los pueblos originarios, y avanzan los grandes empresarios enlazados con los gobiernos semifeudales que tenemos en el interior del país. A mí me parece que esto es lo más lo central de la semana que hemos pasado.
Y en ese mismo rollo, eh, después lo vamos a charlar más con el tema de tu tema central. Eh, pero a mí se me ocurre que todo el tema del trabajador no formal, pero tampoco consignado, como es el migrante paraguayo, el migrante que ahora con estas nuevas leyes que pretenden imponer, que ya no sé si están en vigencia o no, me parece que no. Bueno, sí, en algunos lugares lo están aplicando, de hecho. De facto, pero digo, no, pero esto de compulsivamente, la ley que había dicho compulsivamente de todo aquel migrante que no tuvieran los papeles en regla, aun cuando fuera residente, digo, era una cosa medio extraña. Sí, no, eso fue terrible, pero eso sí está frenado. Eso está frenado porque hubo una reacción, pero bueno, han avanzado con lo de la salud, han avanzado con el tema estudiante universitario, están presionando sobre las universidades. Que también lo de la salud tendría que tener como una mirada, me parece a mí, de microlupa y específica, porque es real que en cualquier país del mundo que vos vas, acá nomás, no me voy a Europa, Sí, bueno, acá sí, nomás, vas supuesto. a Paraguay, vas a Bolivia, vas a Uruguay, te enfermas, pagás. Entonces digo, debería haber como una mirada en el medio de esta historia respecto de qué situaciones, o sea, una cosa son lo que llamaban los tours de cirugía plástica, exacto. o los tours de embarazo de las ciudadanas rusas, ¿te acordás? Que Sí, había que una cosa es eso, parir. que eso era un negocio entre privados, diría el gobierno de la nación, y que yo creo que ese negocio entre privados era una porquería para el sistema de la salud argentina. Y otra cosa muy distinta es, bueno, igual el otro día hicieron la aclaración de que si era una urgencia, un accidente, Sí. estaban todavía en vigencia. Pero también hicieron la aclaración que en la medida en que se recupere un poquito, tiene que empezar a pagar cuando salió del peligro. Claro. Bueno, por eso uno cuando viaja con tremendo seguro de salud, porque realmente sacar, no, un conocido mío hace como muy poquito, se tuvo que sacar se le cayó una corona y tuvo que restablecer la vida, dejó. En realidad la vida no, pero ¿sabés qué dejó? Una ciudad menos para visitar. Claro. Fue exactamente el monto de hotel de una ciudad, no pudiera Verona. Bueno, digo, es como para tener, no estamos hablando de gente que sufre acá, estamos hablando de otra cosa. Por supuesto. Pero de todos modos es como para tener un paralelo. A ver, vos estabas hablando también de estos temas de otros temas en el EPUR que me parecían importantes y que tenía que ver con los trabajos eventuales. Pueblos originarios, además de las tierras, también están afectados por el tema de la falta de trabajo. Por supuesto. Sí, y de ser despedidos de los trabajos que tenían. Despedidos. Y de no tener las changas en las que estaban, digo, porque pueblos originarios en las provincias están en construcción o en servicio. Exactamente. Sí. Bueno, la crisis, fruto del recorte y el ajuste por parte del gobierno de la obra pública, ha impactado directamente en varias rutas nacionales. Tenemos efectivamente conflictos, resistencia tomando la carretera, porque la mayoría de los trabajadores, todos son humildes, sin ningún lugar a duda, pero hay un porcentaje significativo de pueblos originarios. Claramente. Esa musiquita, un cortecito en el medio y después nos metemos con más Nadra en la columna vertebral.